Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Focos. Esta semana, el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa comenzaron el análisis del anteproyecto de Presupuesto General de la Nación 2021. Al respecto, el presidente Nayib Bukele dijo que será el presupuesto con mayor inversión social de la historia, pero analistas advierten sobre los altos niveles de deuda pública que requerirá para financiarse. En Focos, consideramos importante entender cómo se pretenden gastar los fondos públicos en 2021 y verificar que esa inversión vaya a las áreas estratégicas para enfrentar la crisis. En esta edición comenzamos analizando el presupuesto para el ramo de salud. El presupuesto del Ministerio de Salud para el 2021 tiene un techo de $1.034 millones, que representan el 3.9% del PIB estimado para ese año. Las apuestas de este presupuesto están concentradas en mayor medida en el pago de remuneraciones y en dos proyectos implementados por la administración actual: el Hospital El Salvador para atender la pandemia de COVID-19 y el Programa de Desarrollo Infantil Temprano. Actualmente, el rubro de remuneraciones concentra el 70% de todo el plan de gastos del Ministerio de Salud, una situación que, según el propio ministro Francisco Alaví, limita la posibilidad de invertir en otras áreas de desarrollo del sistema. Para el 2021, entre las plazas asignadas al ministerio y a los hospitales, se reporta un incremento de 86 millones con respecto al gasto de este año. Esto puede justificarse en gran medida por la absorción de nuevas plazas para la atención de la emergencia por COVID-19. Además, por ley, el ministerio debe reconocer el escalafón del personal de salud, que este año asciende a 38.5 millones. En tanto, para el Fondo Solidario para la Salud, FOSALUD, hay un incremento sustancial de $20 millones destinado a nivelar los salarios de su personal con respecto a los trabajadores del Ministerio de Salud. En el caso de los hospitales públicos, la inversión más importante se concentra en el funcionamiento del Hospital El Salvador, que en 2021 solo brindará servicios a pacientes graves de COVID que requieran servicios de cuidados intermedios e intensivos. El hospital tiene un presupuesto de $60 millones, que representan el 12% del total del dinero destinado a todos los hospitales. Una inversión similar a la que se hace en el Hospital Rosales, que tiene una oferta de servicios en más de 30 especialidades. El Hospital El Salvador incluso contará con más personal que el Hospital Rosales, pues mientras el primero tendrá una asignación de 2.205 trabajadores, el segundo tendrá 1.944. El presupuesto para el nuevo hospital también puede compararse con el presupuesto del FOSALUD, que tiene funciones estratégicas dentro de la red, como servicios de emergencias y de atención primaria para la población. En ese sentido, para la consultora Karin Slowin, la inversión en el Hospital El Salvador es desproporcionada con respecto a los demás hospitales de la red pública y podría no ser una apuesta estratégica para las necesidades del sistema de salud. Es más estratégico tener los hospitales locales mejorados, ¿me entiende? Porque si usted entra en crisis respiratoria y está ahí donde está la Unión, póngase tan lejos, llevarlo hasta el Hospital Nacional El Salvador, pues puede significarle que llegue muerto, ¿no es cierto? Mientras que si usted fortalece el hospital departamental de donde está la Unión, el Hospital Nacional de la Unión, y lo dota, digamos, de mejor capacidad o de otro hospital complejo que puedan tener, eso va a ser una inversión que le sirve más a la sociedad. El presupuesto 2021 para salud también mantiene una fuerte apuesta para el Programa de Desarrollo Infantil impulsado por Gabriela de Bukele. En el 2020 se restaron 40 millones al primer nivel de salud y otros 40 millones a los hospitales para invertirlos en el plan, el cual hasta la fecha no es público y aún está a la expectativa de finalizarse, según explicó el ministro de Salud. Este año, los rubros destinados al Programa de Desarrollo Infantil se incrementan en 3 millones, mientras que las áreas que fueron recortadas para introducirlo al presupuesto no logran recuperar los niveles de inversión anteriores.
La analista Karin Slowin señala la importancia de transparentar las políticas públicas en salud, como el Programa de Desarrollo Infantil, así como el Plan Nacional de Salud, para poder hacer una mejor fiscalización del presupuesto y del gasto público. El desarrollo infantil temprano, ponerle atención me parece una cosa positiva, pero si no es posible realmente entender qué es lo que está implicando, sacrificar recursos de salud para un programa que no sabemos qué trata, sí es un poco complicado, ¿verdad? O delicado, especialmente porque el desarrollo infantil temprano excede las competencias de salud. Otros gastos destacables dentro del presupuesto para salud son los 34 millones destinados a infraestructura y los 19 millones de dólares para fortalecimiento de la red hospitalaria. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, dentro de esos rubros se incluyen los presupuestos para la reconstrucción del Hospital Rosales y la construcción del Hospital de Occidente. Finalmente, el mensaje del presupuesto elaborado por Hacienda consigna un monto de 40 millones para la compra de medicamentos, lo que implicaría una reducción de más de la mitad del monto asignado este año. Gracias por acompañarnos en la entrevista de Focos. Estamos desde el Palacio Tecleño y desde aquí vamos a conversar ahora con Eric Salguero Gross, presidente del COENA. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme también. Bueno, tenemos que decir que Eric Salguero Gross se convirtió en presidente del COENA luego de que en febrero de este año presentara su renuncia a este cargo Gustavo López Davison. También nos parece muy importante platicar con usted porque su partido tiene 37 diputados en la Asamblea Legislativa y los votos de esta bancada son indispensables para lograr votaciones que requieren mayoría calificada en la Asamblea Legislativa. Y con este contexto iniciamos esta conversación. Su llegada a principios de este año a la presidencia de Arena, como yo lo decía hace unos segundos, para sustituir a Gustavo López Davison, coincidió con una nueva actitud para lograr acuerdos entre la fracción de Arena y el ejecutivo de Nayib Bukele. Su presidencia los puso en una mejor condición para dialogar con el ejecutivo. Yo creo que yo ingresé al COENA desde octubre acompañando a Gustavo López. Posteriormente, en febrero, cuando sale Gustavo, yo por ser vicepresidente de ideología, me correspondía asumir en ese momento el mando de lo que era el Consejo Ejecutivo Nacional. Bueno, nosotros desde que ingresamos, nosotros hicimos unos llamados al diálogo permanente con el Ejecutivo y nosotros tuvimos acercamientos y eso fue lo que produjo que nosotros pudiéramos apoyar en la aprobación de los 2.000 millones en la etapa de la pandemia, los 1.000 millones del fideicomiso y otras acciones que vinieron con más de 60 leyes realmente que vinieron a apoyar a lo que era el trabajo del gobierno en el manejo de lo que es la pandemia. Y eso ha sido pues en el lapso de lo que fue febrero hacia adelante. ¿Y usted encuentra que esa disposición, digamos, a acompañar al Ejecutivo desde la Asamblea Legislativa está relacionada con una actitud de cambio más abierta al diálogo, como decía, a partir de su presidencia? Y le pregunto esto porque yo recuerdo que el presidente Nayib Bukele pues decía que no reconocía a Gustavo López Davison como presidente de Arena. Mire, yo creo que nosotros como partido político, con casi 40 años de existir, hemos adquirido también un compromiso con el país. Y nosotros también fuimos actores en el momento de la guerra de este país y fuimos también actores en los acuerdos de paz. Y nosotros sabemos que una de las más grandes cosas que logró este país fue el cese armado, pero también que dos fuerzas enfrentadas en base a diálogos y entendimiento pudiesen ponerse de acuerdo y poder vivir bajo unas reglas democráticas. En este sentido, nuevas instituciones y entraron una guerrilla en aquel momento a ser parte de lo que era el estamento político. Entonces yo creo que esa es una ventaja y que hay que respetarlo. Hemos mantenido esa actitud. Lógicamente el Ejecutivo últimamente pues ha desistido de eso, ¿verdad? Últimamente decía,
Veamos, revisando este 2020, al inicio de la emergencia por COVID, vimos a la fracción legislativa de Arena negociando y votando para apoyar al Ejecutivo. ¿Cómo se construyó ese acuerdo entre la fracción de Arena y el gobierno? Mire, yo creo que el apoyo que se vio y los movimientos y las conversaciones que se tuvieron en la Asamblea era sobre todo apoyando a la gente, reconociendo el problema que estaba presentando con una pandemia y lo que la intención era apoyar a los ciudadanos salvadoreños también de alguna manera, pues con lo que son las leyes que están haciendo para comprar medicamentos y para comprar equipos. Yo creo que el apoyo nuestro, nuestra fracción ha sido permanentemente para la gente. Ahora, usted dice, bueno, el apoyo era para la gente, pero Arena, por ejemplo, votó en una ley de cuarentena que era criticada por organizaciones de la sociedad civil por violar derechos humanos, e incluso la Sala de lo Constitucional se pronunció por las violaciones de derechos humanos que estaba cometiendo el Ejecutivo, y aún así Arena aprobó una ley de cuarentena que validaba estas prácticas. Mire, recuérdese usted cuando empezó esto, todos los partidos políticos se apoyó una cuarentena de 15 días al comenzar. Luego después las cuarentenas fueron casi prácticamente impuestas con decretos ejecutivos, que en cada momento, si usted revisa la parte, nosotros pusimos amparos constitucionales el 22, el 23, el 24, el 25, creo que llegó a más del 30 de los decretos ejecutivos, ¿verdad?, que estaban haciendo los cierres acá, y nosotros lo denunciamos en cuanto a lo que eran las limitaciones, a lo que eran los derechos constitucionales en ese momento. Ahora, pero ¿por qué Arena en ese momento, hablando de este elemento en particular, por qué Arena decidió acompañar con votos una propuesta del Ejecutivo que validaba estas prácticas, como yo decía hace unos segundos, que eran violatorias de los derechos humanos? Yo quiero decir que cuando fueron estos en un origen, ¿verdad?, la propuesta original del Ejecutivo era prácticamente suspender todo lo que era la parte de los derechos constitucionales. En aquel momento sí había una tendencia mundial en ese momento de tener a un confinamiento. Y todos estaban de acuerdo prácticamente, siempre y cuando, pero luego después empezaron algunos abusos, como ustedes vieron, suspensión de transporte público, etc. Entonces se suspendió. La verdad que era una práctica del momento, pero se abusó de lo que fue el confinamiento y bueno, ahora tenemos también problemas de índole económico que esto está dando en este momento también. De acuerdo, en ese momento, Karim Bukele, el hermano del presidente, se volvió fundamental en las negociaciones. ¿Qué rol ha jugado el hermano del presidente en la relación entre Arena y el Ejecutivo? Nosotros no hemos tenido contacto con familiares del presidente, ¿verdad? Y nosotros lo que hemos tenido es el diálogo institucional que tienen entre las fracciones y entre lo que son los ministros del Ejecutivo. Pero todos vimos al hermano del presidente, Karim Bukele, llegando a la Asamblea Legislativa y de hecho recordamos que parte de esas llegadas del hermano del presidente era para conversar y reunirse con la fracción de Arena. Yo me recuerdo en aquel momento la Asamblea es un organismo público, ¿verdad?, que sí hubo presencia, hubo medios que lo vieron, pero que realmente era y fue conversaciones que tuvieron en los pasillos con personas de todos los partidos políticos, ¿verdad? Es decir, usted, por ejemplo, como presidente de Arena, no ha tenido reuniones directamente con Karim Bukele. No. Bien, ahora veamos, ¿por qué la fracción de su partido en estos momentos estaba más anuente? Usted me decía, yo no, pero ¿por qué la fracción parecía más anuente a esa conversación con el hermano del presidente? Porque recordamos, por ejemplo, que los diputados Carlos Reyes y Margarita Escobar se reunían directamente con Karim Bukele. Mire, yo nunca he tenido conocimiento de ese tipo de reuniones. Sin embargo, le quiero decir, la Asamblea es el órgano más político que existe. Y es normal que ministros y diputados se reúnan, ¿verdad?, en la Asamblea Legislativa. La verdad que por la naturaleza deliberante de la Asamblea es esa, pues, o sea, la misión de la Asamblea. Ahora, yo le voy a decir una cosa, dentro de todo este momento... Ministros y diputados, pero familiares, por ejemplo, sin un cargo público designado. Por eso le decía, yo no tengo conocimiento de eso, pero sin embargo, los ministros, usted ve que llegan a la Asamblea Legislativa, se reúnen. Ahora, lo que quizá vale la pena destacar en todo este momento fue la flexibilidad que tuvo nuestro país, nuestros ciudadanos, en lo que fue este conflicto generado durante una pandemia. Prácticamente fueron casi 5 meses de encierro que han provocado
muchos daños, no solamente económicos, sino también psicológicos y otros daños que se van a ir viendo también en el futuro, que nosotros vamos a tener que ir enfrentando y que vamos nosotros también a tener que ir viendo y atendiendo ahora, y es una oportunidad en este nuevo presupuesto. Hace unos minutos usted decía, últimamente la actitud del Ejecutivo ha cambiado con respecto a Arena. ¿En qué ha cambiado? Mire, yo creo que no es con respecto a Arena en sí mismo, es con respecto a lo que es el sistema democrático. Cuando usted mira que, digamos, este gobierno, el gobierno de Nuevas Ideas, viene y tiene conflictos con la sala, con lo que es la corte, con la fiscalía, con la asamblea, con todas las organizaciones de la sociedad civil, con los medios de comunicación, con los partidos políticos, etcétera, ¿verdad? Usted viene y hay una deuda en este momento de una parte de diálogo y entendimiento, y eso es obvio. Una de las ganancias que tuvimos nosotros después de los acuerdos de paz fue poder entender que los diálogos y los entendimientos dentro de los actores políticos era lo único que podía reducir las formas de los conflictos. Hoy por hoy nosotros vemos en deterioro la actitud y lo ven todas las personas y los medios de comunicación también. Yo creo que eso hay que poner atención en esto, que hay un cambio en lo que es el discurso también y en la actuación. Y eso pone en riesgo también y puede llegar a entender la gente que los sistemas democráticos están en contra del desarrollo, cuando es todo lo contrario. Si no hay democracia, no puede haber desarrollo. ¿La comunicación entre Arena como instituto político y el Ejecutivo está cerrada en este momento? Mire, nosotros no tenemos comunicaciones en este momento, tenemos las comunicaciones oficiales en la Asamblea Legislativa, en las comisiones de Hacienda, la comisión política que llevan los ministros y en las comisiones que se han formado. O sea, comunicación siempre existe de manera oficial, de manera pública, que creo que es como debe ser. Bien. Vamos a hacer una pausa. En este primer bloque he estado conversando con Eric Salguero Gross, presidente del COENA, sobre la relación entre la fracción de Arena y el Ejecutivo de Nayib Bukele. Hacemos una pausa y ya regresamos. Bien, continuamos en esta entrevista. Estoy conversando con Eric Salguero, presidente del COENA. Bien, hemos estado hablando sobre cómo se comporta la fracción de Arena en la Asamblea Legislativa en su relación con el Ejecutivo. Sabemos también que al interior de la fracción legislativa hubo desacuerdos sobre las votaciones en las que se acompañaban al Ejecutivo. ¿Cómo se gestaron estas fracturas al interior de la fracción? Sí, yo creo que divisiones no hay. Las fracciones tienden a discutir lo que son los temas, ¿verdad? Hay una libertad también, la Constitución ampara la libertad de los diputados de apoyar o no, pero nosotros hemos seguido los mecanismos y yo creo que salieron bien librados lo que son las votaciones. Ahora, la fracción nuestra tiene como principio fundamental el debate deliberativo. Entonces nosotros realmente tenemos una fracción que debate y que delibera sobre los temas que vamos a votar. Ahora, recordamos un episodio particular, el 30 de abril de este año, en el que, por ejemplo, el Ejecutivo llegó a la Asamblea Legislativa y presentó la ley de cuarentena de la que estábamos conversando en el bloque anterior. La fracción de Arena discutió por horas y finalmente no bajaron al Pleno para que ahí se votara esta propuesta del Ejecutivo, la ley de cuarentena. En ese momento, ¿cómo se gestionó esa discusión? Mire, dentro lo de que la pasa es que cuando nosotros vemos, usted lleva una ley a la Asamblea Legislativa, esas leyes van a las comisiones políticas y las comisiones políticas después van a los debates de las fracciones. Yo creo que esa fue en el momento cuando se presentó el Ejecutivo y prácticamente eliminaba todos los derechos constitucionales. Lógicamente eso no podíamos apoyarnos nosotros porque, por decir algo, la detención que es de 72 horas, que es de ley, pasaba a 15 días, o sea, lo podían tener, y habían cosas que nosotros considerábamos en ese momento que era un exceso. Yo creo que todo desde el tiempo de la pandemia fue un momento excesivo en todos los aspectos, también a nivel político, a nivel económico, y todo esto ha venido acá, estamos cosechándolo en este momento con una serie de cosas, por ejemplo, con un desempleo prácticamente de 80,000 personas. Y quiero decirle a usted, cuando le dice que un desempleo de 80,000 personas formales, multiplíquelo por 3 el informal. O sea que nosotros podemos estar enfrente a casi 250,000 personas que han perdido el empleo. Ahora, ¿el apoyo al presidente Bukele es motivo de división al interior de la fracción de Arena en la Asamblea Legislativa? Mire, nosotros nunca hemos tenido división por eso. Nosotros siempre
hemos apoyado los proyectos que sean de beneficio a las personas. Hoy, por ejemplo, en este presupuesto que se va a discutir, nosotros vamos a tener que poner al centro, ¿verdad? Al centro lo que es todas estas personas que han perdido su empleo. ¿Por qué? Y que han sido dañadas en esta pandemia y en este año tan irregular, que ha sido una pérdida no solo para los empresarios, para los comercios, para los negocios, para la familia salvadoreña, inclusive porque hay gente que ha dejado sus hijos, han perdido los años escolares, hay una pérdida en lo que es la enseñanza, la educación, inclusive una serie de cosas, y eso va a afectar a la familia salvadoreña. Ahora veamos, para cerrar este tema, usted decía, bueno, decidimos apoyar al Ejecutivo en esos momentos porque era un momento pues, de crisis que requería una voluntad al diálogo, etcétera, etcétera, pero ¿por qué Arena no ha vuelto a apoyar otras iniciativas del Ejecutivo en la Asamblea? Nosotros hemos estado apoyando permanentemente y usted ha fijado, nosotros autorizamos, ¿verdad? 2.000 millones, ¿verdad? Después 1.000 millones del fideicomiso. Y quiero decirle que en ese momento el Ejecutivo, luego después de aprobarlo, lógicamente, ¿a quién le toca ejecutarlo? Es al Ejecutivo, ¿no es cierto? Fíjese usted que el 5 de mayo nosotros aprobamos 1.000 millones para que sea el Ejecutivo. En junio, si usted revisa los datos, estaba siendo colocado por el Ejecutivo los 1.000 millones a 9.5% de interés. Desde julio para acá todavía no se ha ejecutado ningún programa de empresa. Y hoy por hoy las empresas están teniendo problemas porque en aquel momento, en el contexto que se creó para salvar empresas, pero en la actualidad ya cerraron 3.500 empresas. Y la verdad de todo eso, cuando lo ve, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no ejecutó? Porque parte de ese dinero, que fueron como 600 millones de dólares, se ocupó ¿para qué? Para pagar deudas que tenía bancarias el Ejecutivo. Y hasta ahora vuelve el fideicomiso. Pero ahora, lamentablemente, ya cerraron 3.500 empresas. Bien, durante la emergencia vimos a los financistas tradicionales de Arena como Roberto Murray Mesa, Ricardo Poma, Roberto Crit, demostrando su apoyo público o demostrando, su cercanía al presidente Bukele. ¿Qué papel juegan los financistas tradicionales de su partido en la relación que ustedes tienen con el Ejecutivo? Mire, yo creo que nosotros... cuando se refieren a los financistas de Alianza Republicana Nacionalista, realmente son la familia de todos los que integramos este partido, porque realmente nosotros invertimos nuestro tiempo acá y que las familias nuestras son los grandes financistas de Arena. Ahora, los ciudadanos que se reunieron con el señor presidente en ese momento, yo creo que son empresarios preocupados por el país y que en ese momento fueron convocados y naturalmente uno viene y si lo convoca el presidente, pues tiene que asistir. Bueno, pero Malo estos pensaría empresarios, que fuera por otro objetivo. Bueno, pero estos empresarios, no vamos a negar que han tenido muchísima incidencia dentro de Arena, es decir, han sido grandes financistas, como decía, económicos, y además han ocupado cargos directamente en años anteriores en las estructuras del partido. Bueno, eso no lo puedo negar, han estado en lo que son partidos, algunos de ellos, ¿verdad?, han sido parte, pero como todo, constitucionalmente usted tiene derecho a participar en algún partido político, ¿verdad? Entonces eso no lo veo. Ahora, es importante también, y eso es natural en lo que es una democracia. Ahora, ¿teme que estos grandes financistas den su apoyo económico a nuevas ideas al partido del presidente? Mire, yo creo que en una democracia yo no puedo decir para qué va a ocupar la gente su dinero, ningún salvadoreño. Realmente lo que yo puedo hacer es que nuestro partido haga una propuesta que le atraiga a usted, que convenza a las personas y poderle demostrar que nosotros tenemos una alternativa que es mejor que la de los otros partidos. Y eso es la democracia. Y eso fue lo que nosotros decidimos jugar hace casi 30 años que fueron los acuerdos de paz. Vivir en un sistema democrático, ¿verdad? Y en un régimen democrático. Pero ¿a usted no le preocupa que estos empresarios que han solido acompañar a Arena con importantes sumas de dinero durante sus campañas ya no den ese apoyo económico, por ejemplo, y prefieran dárselo a otro partido como Nuevas Ideas? Como yo le digo a usted, en una democracia usted no puede decir qué hace y qué no hacen las personas, ¿verdad? Yo creo que eso lo respetamos y nosotros estamos acostumbrados a la lucha en lo que es un ambiente democrático. No, de acuerdo, y eso lo entiendo, pero digamos, como presidente del partido, pues las finanzas del partido y los fondos que tengan disponibles para ejecutar sus programas, por ejemplo, una campaña electoral, la que se viene. Mire, yo le voy a decir una cosa, Alianza Republicana Nacionalista durante 40 años de existencia no nació con montones de dinero, ¿verdad? Alianza Republicana Nacionalista nació con la voluntad, el entusiasmo y el patriotismo de miles de salvadoreños y nació con una causa. Y eso es lo que hace grande Arena, no es el dinero realmente, ¿verdad? Bien. Ahora, veamos,
El Ejecutivo y el presidente discursivamente parecen que ya ha quemado cualquier puente de diálogo con su partido, con Arena. Sin embargo, van a necesitar los votos de la fracción de Arena para la aprobación del presupuesto 2021. ¿Cómo avanza el diálogo sobre el presupuesto 2021 entre la fracción de Arena y el Ejecutivo? Mire, yo creo que lo que es la discusión de lo que es el presupuesto se da en la Asamblea Legislativa. Claro. Ahí es un concurso de todos los partidos políticos. Ya han habido 2 o 3 reuniones, que llega, creo, 2 reuniones, el ministro de Hacienda presenta, y nosotros lógicamente estamos revisando el presupuesto en una acción deliberativa, presentan el presupuesto en general y después van por partida. Nosotros, ¿qué tenemos en este momento? Bueno, aplaudimos nosotros que hay un reconocimiento de la importancia de la salud y de la educación, ¿verdad? En lo que es el presupuesto. Llega a educación casi al 5%, hay un incremento como del 1%, lo que es el presupuesto en educación. Hay un incremento de un poco menos del 1% también en salud, pero ya se vuelve importante considerar 2 rubros que son de beneficio para la persona. Ahora, nosotros también vamos a analizarlo. No es para decir uno, mire, yo no lo voy a aprobar. No, nosotros creemos también que hay que analizar los presupuestos dentro de un contexto. Por ejemplo, en los presupuestos vienen contemplados que van a entregar computadoras, ¿no es cierto? Y eso es bueno para la gente, lo aplaudimos nosotros, es bueno. Pero también considera esto, también la conectividad, considera los gastos en lo que es internet, considera el mantenimiento de los equipos, el acceso a electricidad de la gente. Entonces yo creo que es un proyecto que también lo podemos mejorar para decir que, mire, esto está muy bien, pero consideremos y destinemos un poco esto para poder apoyar a la familia. Usted sabe que ahora la gente que está estudiando, 1,5 millones de jóvenes, aproximadamente gastan como $5 semanales, ¿verdad? Para poder tener conectividad. Bueno, eso hay que ver cómo uno va a tener eso y irlo acercando eso también. ¿Qué otros elementos le preocupan sobre la presentación del presupuesto que ha hecho el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa? Mire, yo creo que hay que verlo desde esta perspectiva. Yo creo que nosotros, todos los presupuestos es la voluntad de un gobierno de las cosas que quiere hacer. Y las cosas que uno quiere hacer en la vida obedecen a un contexto, a una realidad, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen esos fondos de acuerdo a esa realidad. Ahora, nosotros sí tenemos preocupaciones, por ejemplo, en el financiamiento de lo que es el presupuesto. ¿En qué sentido? ¿Hablando de la deuda o de los ingresos específicamente? De ambos, ¿verdad? Usted ve que nosotros en menos de un año hemos aumentado la deuda del país a un 20%, hemos llegado al 90% del PIB, pero también nosotros creemos, ¿verdad? Y así coinciden organizaciones como la ANEP, el ICEFI, ¿verdad? Y FUNDE, que los ingresos están sobreestimados. ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces, están sobreestimados en el sentido de que se está previendo que va a haber mayores ingresos por impuestos, sobre todo de renta. Y todos sabemos nosotros que las empresas, en El Salvador, los comercios de este año, muchos van a declarar, creo que pérdidas. Entonces, no es predecible que va a ingresar más dinero que otros años de lo que es la parte de la renta. En este año no se vio porque realmente estaba pagando la renta del 2019, ¿verdad? ¿Y cuál es la propuesta de Arena desde la Asamblea Legislativa, que es un campo importante de incidencia que tienen, para financiar las necesidades de desarrollo de este país? Mire, yo creo que la parte del financiamiento es un problema que tiene el Ejecutivo con lo que está proponiendo. Nosotros lo que tenemos que ver es que lo que está proponiendo le sirva a las personas. Cualquier presupuesto que este gobierno, cualquier gobierno quiera hacer, tiene que poner sobre la base una cosa, que la gente ha tenido y ha sufrido durante un año una de las crisis más grandes en la historia de nuestro país. Yo creo que ha sido conmocionado más que la guerra en este momento. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros hoy tenemos que ver un presupuesto que le hable a la educación de la gente, por supuesto, que resuelva cosas en salud, por supuesto, pero que también no olvide que se han perdido casi 300,000 empleos, que hay nuevos emprendimientos, que tenemos que ver más de 3.500 empresas que han cerrado y que pensemos nosotros que nuestro país se ha contraído y que nosotros tenemos que echarlo a andar nuevamente. Eso tiene que estar en el presupuesto. En este contexto de crisis, usted como presidente de Arena, ¿a dónde visualiza que tiene que trabajarse para incrementar los ingresos del Estado salvadoreño? Mire, yo creo que, primero tiene que haber, usted puede, en la actualidad, usted solo puede por 2 vías incrementar los ingresos. Primero, reducción de gastos. Yo creo que ahí nosotros podemos contribuir mucho, ¿verdad? La sociedad civil, los tanques de pensamiento también, a revisar el presupuesto y ver los gastos que no son necesarios, por ejemplo, para poder disminuirlo y poder, no solo disminuirlo, reenfocarlo a áreas importantísimas como salud, como educación,
como apoyo a las pequeñas empresas también. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer el problema que se va a dar en este país. Y es un problema que lo tenemos actualmente. Nosotros, el otro año, vamos a tener que descender casi 10 puntos del PIB. Fíjese bien, esto es más grande de lo que pasó en la guerra. Ahora, organizaciones como ICEFI, que usted estaba citando hace unos minutos, también han hablado de la necesidad, por ejemplo, de revisar propuestas de creación de nuevos impuestos, por ejemplo, impuestos al patrimonio. ¿Cuál es su opinión como presidente de Arena sobre este tipo de propuestas? Mire, yo creo que los impuestos tienen que ser bien pensados, sobre todo cuando usted viene y va saliendo de una crisis que ha impactado no solamente a los comercios, a las pequeñas, medianas empresas, sino que a las familias salvadoreñas, ¿verdad? Los impuestos tienen que considerarse porque usted puede, en el afán de aumentar impuestos, también puede volver a una regresividad de lo que es la sociedad y contraerla más. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer también es incentivar la producción. En este país se han perdido 80,000 empleos, casi 250,000 empleos, ¿verdad? Eso quiere decir que son 3.500 empresas las que han cerrado. La pregunta es, ¿cómo vuelve a abrir más empresas? ¿Cómo vuelvo yo a incentivar para que usted venga y mañana quiera poner una empresa acá? Primero, reglas claras. Segundo, tiene que ver, disminuir toda la parte de tramitología, que sea fácil crear una empresa, cómo entrar o cómo salir, y que también usted tenga incentivos para eso. Yo le voy a decir una cosa, hoy por hoy se han generado muchísimos emprendimientos de personas naturales, que por la pandemia han hecho sus comidas en casa, han hecho un montón de actividades. ¿Por qué no formamos a esta gente y de estos emprendimientos puede hacer que existan empresas exitosas en el futuro también? Eso tiene que pensar el gobierno, por supuesto, pero siempre y cuando usted cuando hace algo, usted piense en las personas y sobre todo, ¿qué hago yo para que mejore la vida de la gente y de la familia de las personas? Tal cual se ha presentado el proyecto de presupuesto 2021, está acompañado de una importante cantidad de deuda también. ¿Está dispuesta la fracción de Arena y usted, como presidente de ese partido político, a apoyar esos términos de solicitud de deuda que ha hecho el Ejecutivo? Mire, yo creo que nosotros estamos en un proceso de análisis, ¿verdad? Usted sabe que ellos presentan nosotros podemos decir más o menos, pero lo que sí podemos hacer, si el país se va a endeudar, que sea lo más eficientemente posible, que usted lo que vaya a hacer tenga una rentabilidad social lo más elevada posible. Eso sí puede hacerlo. ¿Dónde le encuentra usted eso? En educación, en salud y todo lo que es la inversión en capital humano, el capital social, todo lo que usted puede invertir ahí, todo es altamente rentable socialmente. Si nosotros nos enfocamos a eso y no a comprar camionetas, y no a comprar televisores, etcétera, y no a gastar en publicidad, lógicamente que nosotros podemos ver, aunque nosotros nos endeudemos, ¿verdad? En una parte, lógicamente nosotros podemos ver en el futuro algún beneficio para la gente y al final pues, un beneficio para el país. Bien, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos continuamos con la última parte de esta entrevista. Bueno, en esta entrevista estamos conversando con Eric Salguero Gross, presidente del COENA. Esta entrevista la estamos desarrollando en el Palacio Tecleño. Bien, hablemos un poco ahora de la proyección a futuro de Arena, sobre todo pensando en las elecciones de 2021. Arena ha sido el gran defensor en su discurso de la libertad empresarial. Y aquí hay una coincidencia ideológica con el discurso del presidente Bukele. Él también defiende en público esta consigna, la libertad empresarial. Con esta perspectiva a 2021, ¿en qué se diferencian ideológicamente las propuestas de Arena y la propuesta del partido del presidente, Nuevas Ideas? Mire, yo creo que nosotros, entre el decir y hacer, hay un trecho bien grande. Nosotros, como Alianza Republicana Nacionalista, en los 40 años que tenemos que existir, siempre hemos luchado, ¿verdad?, por aquello que involucra a lo que son las empresas, las pequeñas empresas, los comercios, toda aquella actividad que hace grande un país y que mejora la gente. Solo le voy a dar un ejemplo a usted, ¿verdad? Nosotros estamos conscientes que el desarrollo del país, la parte económica del país es importante, pero ahora en la actualidad, aun cuando el discurso sea de favorecerlo, nosotros tenemos las municipalidades. Este día se cumplen 5 meses de que no se ha entregado el FODES por parte del gobierno. Y el FODES, cuando usted lo ve, es el Fondo de Desarrollo Económico y Social. Si usted quiere reactivar un país y poner dinero en este país en 24 horas, solo tiene que entregar el FODES.
Y usted va a tener más de 2.000 proyectos activados y 2 millones de personas que son beneficiadas. Entonces, ese es el concepto entre lo que uno dice y querer hacer las cosas. Realmente Alianza Republicana Nacionalista siempre ha estado preocupado por eso. Y usted se fija, hay un discurso, pero también hay una acción que uno tiene que tener en este caso. Y ahora nosotros estamos muy preocupados porque todos esos proyectos que son en las municipalidades, en los 261 municipios, son pequeños, grandes proyectos que usted puede preguntar que le hacen a las personas, a la familia, le hacen una vida mejor. Ahí se pagan becas, se hacen caminos, se hacen pozos, se pagan escolaridades, se ayuda de escuela, se le compra inclusive hasta gasolina a la policía, ¿verdad? Se ayuda a las unidades de salud y tiene una serie de usos increíbles que son en beneficio de las personas. Y sin embargo, al día de ahora, como nunca antes, nosotros vinimos y en 5 meses nos ha entregado. Y quiero decirle que el FODES, ese fondo que se creó, lo creó Alianza Republicana Nacionalista. Y era porque había que desarrollar el país al igual como se ha desarrollado San Salvador y las cabeceras departamentales. Bien, quiero hacerle una pregunta a continuación de la primera que estaba planteando. Ahora, veamos, teniendo en cuenta que el adversario político histórico de Arena, el FMLN, está profundamente debilitado en términos electorales y que Nuevas Ideas comparte planteamientos ideológicos con su partido, ¿quién es ahora el adversario político principal de Arena? Mire, el adversario político de Arena siempre ha sido todo aquel que atente contra el bienestar de la gente, de las personas. Y siempre nosotros, por eso, cuando nosotros iniciamos, Arena se convirtió en más que una bandera, sino que en una causa, ¿verdad? Y nosotros, si usted lee nuestros estatutos, lo principal, el centro de nuestro pensamiento es la familia. Y todo lo que atente contra la familia y cualquier pensamiento externo o interno de este país, independientemente de lo que venga, nosotros va a encontrar una pared que se va a detener, que somos nosotros. Bien, pero electoralmente y pensando en el 2021, cada voto cuenta. Por supuesto. ¿Quién es el adversario político pensando en la campaña electoral? Mire, nosotros tenemos los adversarios naturales, lógicamente tenemos adversarios, Nuevas Ideas, el adversario político, el FMLN y los otros partidos, ¿verdad? Ahora, lógicamente, los partidos políticos después crean en la Asamblea Legislativa, pueden haber alianzas y después, pero realmente en este momento yo creo que ninguno le va a decir que va combinado uno con otro, ¿verdad? Entonces, lógico, todos somos adversarios y en una democracia vamos a competir por los votos porque esos votos se transmiten en curules y en alcaldías, ¿verdad? Bien. Hablemos de los curules en la Asamblea Legislativa. Okay. Arena perdió votos en las elecciones presidenciales de 2014 y también en las de 2019. A pesar de las promesas de renovación de su partido, nada parece indicar que están creciendo en simpatías de los votantes. ¿Cuántos diputados proyectan obtener para 2021? Mire, nosotros en los 2014 y 2016, en los últimos cinco elecciones a diputados y alcaldes, hemos mantenido nuestro caudal de votos entre 800,000 y 850,000 votantes. No hemos disminuido en ningún momento. Lógicamente, nosotros estamos apostando por mantener nuestra cuota de diputados en la Asamblea Legislativa. ¿De 37 diputados? De 37 diputados, ¿verdad? Y nosotros para eso estamos trabajando y si usted ingresa a nuestras redes, tenemos actividad en todo el territorio nacional, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos y vamos a hacer una campaña limpia de altura que nosotros logremos ganar nuevamente el beneficio, el beneplácito de las personas. ¿No están perdiendo simpatías en el territorio bajo el efecto de Nuevas Ideas? Lo que a veces cuando dice simpatías, nosotros tenemos personas, ¿verdad?, que nosotros hemos trabajado, nuestros alcaldes, nuestros diputados realmente, durante no un mes, 2 meses, tenemos el trabajo de 3 años, 10 años, 15 años, 40 años de trabajo. Entonces, lógicamente, hoy nosotros vamos a ver eso, no hemos perdido el contacto con la gente, nosotros nos sentimos, por el contrario, sentimos que cada vez más personas se acercan a nosotros, especialmente ahora que después de lo que fueron las elecciones internas de los partidos políticos, ahora andan muchos partidos o gente que compitió en partidos, por ejemplo, en Nueva Idea, y que andan ahora también molestos y se acercan también a los otros partidos políticos. O sea, la política es dinámica, ¿verdad? La política es dinámica y nosotros creemos que cada día nosotros tenemos que convertir y todos pues nosotros andamos buscando el favor del pueblo en lo que es con los votos, ¿verdad? Eso es una realidad. ¿Usted no visualiza un escenario donde Nuevas Ideas tendrá una cuota importante dentro de la Asamblea Legislativa, un número de diputados importante en la Asamblea? Mire, yo creo que nosotros estamos, y eso se va a ver en febrero, ¿verdad? Dependerá de su trabajo, dependerá de sus candidatos,
¿verdad? La gente aquí, recuérdese que ahora vamos a competir y realmente la gente tiene que comparar a qué diputado quiere, a qué alcalde quiere en su comuna, y la gente tiene que hacer una comparación entre los diferentes partidos políticos. Y el 28 de febrero, pues nosotros veremos también cuál es el resultado real de estas elecciones. Hablemos de las alianzas. Usted hablaba al principio de la entrevista del orden democrático de 1992. ¿Ustedes van a defender este orden democrático emanado de los acuerdos de paz? ¿Lo sienten amenazado? ¿Usted qué preferiría? ¿Que lo defendiéramos o que no lo defendiéramos? Bueno, yo soy partidaria de la democracia. Okay. Entonces, usted, como millones de salvadoreños, va a estar de acuerdo que tenemos que defender lo que hemos construido. O sea, la democracia no puede ser un obstáculo al desarrollo. Y cuando nosotros hablamos de democracia, hablamos de instituciones, hablamos de poder del Estado, etcétera, que tiene que haber un respeto y tiene que haber una interacción en ello. Entonces yo creo que así como usted lo piensa, así lo piensan millones de salvadoreños. Bueno, pero también millones de salvadoreños piensan que no se puede confiar en el régimen democrático, en parte porque Arena y el FMLN no supieron llenar las expectativas de desarrollo de las últimas décadas. ¿Cómo recuperar la confianza para defender la democracia que se pactó en 1992? Mire, yo creo que los sistemas de partidos políticos en el mundo han tenido una crisis y que hay que aceptarlo, ¿verdad? Pero que también, usted también debe saber, debe comprender una cosa, que también estos mismos partidos políticos se componen por personas, ¿verdad? Y los institutos en sí mismos no son malos. Y hay personas que hacen bueno un partido o que lo pueden hacer malo también, ¿no es cierto? Entonces yo creo que nosotros ahora, en esta nueva oferta electoral, nosotros estamos ofreciendo candidatos que vengan y satisfagan ese deseo de las personas. ¿Sabe por qué? Porque es clave que la democracia se mantenga en el país. Y yo le voy a decir una cosa, muchas veces cuando usted mira que se desconoce la Fiscalía, se desconoce la Sala, la Asamblea Legislativa, los poderes del Estado, la organización de la sociedad civil, y todo el mundo que se opone, usted viene y usted pone y ve un riesgo a la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia son todas esas cosas que usted ve. Inclusive por eso en la Constitución del 83 dice que el presidente de la República está mandado a mantener la armonía social. Y no solo es eso, ¿verdad? La armonía social, ¿por qué? Dentro de un sistema democrático, un sistema representativo, ¿verdad? Y pluralista. Veamos, la crisis de Arena, la pérdida de confianza que han expresado los electores en diferentes ejercicios de votación, en el caso de Arena, ¿está causada por las personas que estaban dentro de Arena? Mire, yo creo que hay una cosa que nosotros en la Asamblea General, yo le pedí perdón al pueblo salvadoreño en nombre de Alianza Republicana Nacionalista. ¿Por qué? Porque si hay personas que han cometido cosas que son incorrectas, creo que ya están pagando en la cárcel o se fueron a otros partidos políticos. Pero nosotros, hoy por hoy, realmente estamos libres de eso. Pero, sin embargo, hay que reconocerlo. Y también hay un propósito de enmendar en esto y los partidos políticos lo enmiendan con una nueva oferta de candidatos que sean capaces, honestos y que estén al servicio de la gente. Bien, hablando de la Asamblea Legislativa 2021-2024, ¿Arena se ve estableciendo más alianzas con el Ejecutivo o más bien estableciendo alianzas de oposición junto al FMLN? Mire, yo creo que nosotros estamos por hacer una alianza y aunque lo vuelva a retomar, con la gente. Yo le voy a decir, cuando uno llega a la Asamblea, hay miles de temas en la Asamblea Legislativa, hay miles de proyectos que son, que a veces vota con un partido político, a veces vota, pero que el común denominador tiene que ser que las cosas que vayamos a votar sean en beneficio de la persona. Y eso es el criterio que debe prevalecer en una asamblea. ¿Pero Arena se considera fundamentalmente una fuerza de oposición frente al Ejecutivo? Mire, yo creo que nosotros somos una fuerza de razón. Cuando usted viene y le dice al Ejecutivo... Bueno, mire, la oposición pasa por la racionalidad también. No todas las oposiciones. No todas. Usted puede oponerse por oponerse. Pero cuando usted viene, y no es que se oponga, pero usted le dice, mire, yo le quiero ayudar a usted, pero usted lo que ha presentado, por ejemplo, en el presupuesto, ¿verdad? Y usted le dice, mire, puede mejorarlo. Ahorita hay un caso de los tepecianos, por ejemplo, si usted lo ve. Los tepecianos van a haber por lo menos 20,000, 30,000 personas que va a tener que pagar un abogado que no lo tiene. Y eso va a ser en el siguiente año. ¿Por qué no considerar un fondo en el presupuesto para poderle ayudar a esas miles de personas? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no venir uno y decirle, poder hacer cosas que apoyen a la gente? Fíjese usted, en las comunidades ahora con la parte de educación, con las computadoras,
nosotros, los más vulnerables de este país, han sido excluidos por las distancias de las escuelas. Y ahora, si no actuamos inmediatamente, pueden ser excluidos por la tecnología, por lo que decía, le pueden entregar la computadora, pero ¿quién le da el dinero del internet, la conectividad, etcétera? Eso es lo que hay que pensar. Casi terminamos y quisiera cerrar este punto volviendo a la defensa del régimen democrático. Recordamos discursos de Arena en gobiernos del FMLN anteriores muy enérgicos, advirtiendo el riesgo de que se perdiera la democracia, lo que ustedes consideraban una pérdida de la democracia con los gobiernos del FMLN. Ese mismo riesgo lo advierten ahora en el caso del gobierno del presidente Nayib Bukele. Yo le voy a decir una cosa, la democracia, la libertad son bienes de un ciudadano que siempre están en riesgo. ¿Está en riesgo? Siempre. Particularmente con el gobierno del presidente Bukele. Usted defiende la democracia, defiende su libertad día con día, y esa es la realidad. Pero en este caso particular, en el caso del presidente Bukele, ¿está en riesgo el régimen democrático? ¿Usted cómo lo considera? Si Bueno, yo le preguntara a usted. Bueno, pero ahora yo le estoy haciendo las preguntas a usted. Usted mire, si usted suma todas las acciones que ve, si usted ve una persona que está en contra de la sala, de la fiscalía, de la Asamblea Legislativa, que ordena una revisión en la parte constitucional, etcétera, que no cierra todos los canales de diálogo, que no existen tanques de pensamiento que valga, que se aleja de las gremiales empresariales, etcétera. ¿Qué podría usted opinar? ¿Está en riesgo la democracia o no? Bueno. ¿Está en riesgo un sistema de gobierno? ¿Está en riesgo un régimen? ¿Verdad? Y está en riesgo la democracia. ¿Por qué? Porque cuando usted ve todo eso, la gente lo que le indica es que todo eso que existe, que son los aparatos democráticos, fíjese bien, están en contra de su desarrollo, y eso sí no puede llegar a creerlo usted. Bueno, así cerramos esta entrevista. Quiero agradecerle a Eric Salguero Gross, presidente del COENA, por abrirnos este espacio de conversación. Y a usted, muchas gracias. Bueno, gracias a los que nos han acompañado y recuerden que pueden ver este y otros contenidos de Focos en nuestro canal de YouTube Focos TV. La migración no es un fenómeno nuevo, es un derecho. Pero muchas personas se ven forzadas a migrar por la violencia, la pobreza, la discriminación. La migración debe abordarse con un enfoque integral, desde sus causas estructurales. Migración, el rostro oculto de la desigualdad. Pues me encontraba en un momento que tendría que salir o morir. A Sophie, una mujer trans salvadoreña, el Estado le falló en todos los sentidos. Tuvo que huir del país por razones de violencia, discriminación y por la falta de protección y de garantías a sus derechos. Fue un momento muy difícil salir de mi país, donde yo había crecido, mi lugar donde me habían conocido desde que yo empecé mi transición. Sophie creció en un ambiente familiar de discriminación por su orientación sexual y su identidad de género. Esta misma experiencia la vivió en su escuela. Un profesor la acosaba y la discriminaba, al punto que se vio en la obligación de desertar del centro escolar donde cursaba el 5º grado y no volvió jamás. Había muchísimas trans donde yo vivía, éramos muchas y chicos gay, lesbianas que nos llevábamos muy bien. Teníamos un equipo de softball con el cual salíamos a jugar diferentes municipios. Hace algunos años, en el pueblo de Sophie, la comunidad de mujeres trans a la que pertenecía se convirtió en blanco de pandilleros. Nosotras estábamos en la mira de las pandillas. Nosotros vivíamos en el mero centro, donde vivíamos y todo, pero a un lado estaban la pandilla MS, al otro lado estaba la pandilla 18. Éramos como un centro de vista. Los pandilleros querían que nosotras participáramos, moviéramos armas, drogas, porque ellos decían que los policías no nos registraban a nosotras, las mujeres trans. Quería que moviéramos personas, hacer tráfico con nosotras. Dijeron que la que no participara en todos esos, cosas así,
que se fuera del lugar, que no apareciera nunca jamás, o si no, moría. Sophie y las demás mujeres trans del pueblo se negaron a las pretensiones y al acoso de las pandillas. Días después, 3 chicas trans fueron asesinadas y tiempo después, Sophie sufrió un atentado contra su vida. Me amenazaron, yo iba camino a un centro donde se paga la luz y todo, y me siguieron. Fue un momento horrible. Yo tuve que correr, me salté un río, pues me siguieron por un cañal también y me tiraron balazos. Pues por dicha no me pudieron pegar ninguno. Yo desde ese momento decidí contactar a una organización con Cannabis Trans. Ellos me ayudaron a poder salir del país. El caso de Sophie es uno entre los de cientos de personas LGBTIQ+, que deben huir del Salvador por violencia y por discriminación. Datos de Cannabis Trans registran entre 2015 y 2020 más de 400 personas de este colectivo que han salido en búsqueda de la protección internacional. Primero debemos entender de que la población LGTBI huye de El Salvador o de los países del norte de Centroamérica por los altos índices de violencia. Y esta violencia que genera o es generada bajo la desprotección de los diversos estados, principalmente del estado de El Salvador, que no cuenta con legislación que garantice los derechos de la población LGTBI. Luego vemos que la violencia no únicamente viene de estructuras delincuenciales, sino también de agentes del Estado. La población LGTBIQ, particularmente las mujeres trans, se ven objeto permanente de crímenes de odio, de agresiones a su identidad, no solo psicológica, sino física, y esto las obliga a buscar mecanismos de protección que el Estado no les garantiza. Y manteniéndose impunes los crímenes de odio contra la población LGTBIQ, esta población se suma a las poblaciones que se ven obligadas a migrar forzosamente. Sophie huyó del país, pero allá se encontró con la misma realidad por la que emigró. Yo salgo de mi país, llego allá, me voy para una casa de personas refugiadas. Pues llegué allá, el ACNUR oyó mi caso, pues ellos me ayudaron a alquilar un departamento por 3 meses. Pues era solo para 3 meses y yo pensaba hacer mi vida completamente allá. Pero debido a mi trámite legal, digamos, yo no conseguía ningún trabajo, no podía optar por alguna oportunidad o algo. Busqué en ferias y no encontré nada. Pues para poder subsistir me dediqué al comercio sexual. Fue un momento difícil. Era la única opción que me quedaba porque por mi falta de estudio y todo, y por mi orientación sexual, no me daban un empleo. Durante este año, donde se ha suscitado la pandemia del COVID-19, hemos documentado alrededor de 84 casos de enero a junio de personas LGTBI que tuvieron que desplazarse internamente a causa de la violencia. Ante las instituciones del Estado hay una desprotección, ya que actualmente se cuenta con una ley de protección a víctimas del desplazamiento forzado, pero no tiene ese valor o ese enfoque diferenciado de la identidad o expresión de género, que conlleva, como decía, a una vulneración y a una desprotección, ya que la mayor parte de mujeres trans no confían en el sistema de justicia porque durante años vulneró este derecho al acceso a la justicia para las personas trans. Después de los grupos o de estructuras delincuenciales, el segundo agente que propicia desplazamientos forzados son las fuerzas de seguridad pública, llámese Policía Nacional Civil o Fuerza Armada.
quienes a través de sus instituciones están como protegidos, por así decirlo, de las vulneraciones que estos cometen. La violencia simbólica por parte del Estado a la población trans provoca que tengan vidas cortas. Según la CIDH, en América Latina, la esperanza de vida al nacer es de 35 años. La falta de educación o de empleo digno empuja a las mujeres trans al trabajo sexual, comercio informal y a que vivan en pobreza y en exclusión. No valemos lo mismo que valen las demás personas. Se nos niega un trabajo por la falta de estudio. Es difícil porque el Estado nos excluye de todo lo que nosotros podemos hacer. Solo porque somos mujeres trans, ya somos putas, o porque no tenemos los mismos derechos las demás personas, porque no existimos. Organizaciones como Concabis Trans han presentado a la Asamblea Legislativa una ley de identidad de género que permita a la población trans ser reconocida de acuerdo a su expresión de género y su identidad sexual. La ley de identidad de género consiste en una regulación de la adecuación de nuestro nombre y de nuestra identidad en los documentos de identificación personal y que conllevase a un goce sistémico de derechos, ya que la identidad de género nos ha permitido o nos permite que podamos acceder a otros derechos fundamentales, como el derecho a un trabajo, el derecho a acceder a la educación digna, el derecho a acceder a una vivienda y acceso a otros derechos políticos, sociales y culturales que por años a la población trans se le han vulnerabilizado. Este proyecto de ley se encuentra en discusión en la Asamblea Legislativa y hasta el momento continúa sin el apoyo suficiente por el Pleno Legislativo. Pero Sophie, a quien el Estado le falló en todos los sentidos, sí lo tiene bien claro. Es muy importante porque las mujeres trans no nos identificamos con ese nombre con el cual nos asentaron cuando nacimos. El Estado nos niega derecho a la educación, a la salud, al trabajo. Yo siento que si hubiera trabajo para las mujeres trans, pues fuéramos tal vez mujeres empoderadas más todavía.